Bienvenidos una vez más a la procesión de los gatos. Esta noche solamente me acompaña Elio Morales. Mucho gusto, yo soy Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y pues bienvenidos a todos. Y pues como capítulos anteriores volvemos a estar aquí para aprender un poquito más y de un tema que está bastante interesante por el hecho de que pues es muy apegado a nuestras raíces. Sí, de hecho, pues el episodio del día de hoy se estrena el jueves 2 de octubre y no lo quisimos hacer de otra cosa que no fuera el Día de Muertos. Entonces, en el episodio del día de hoy vamos a hablar un poquito acerca del sincretismo y a los que no sepan qué es el sincretismo, pues esta palabra es la unión de dos culturas, ya que pues se supone que el Día de Muertos es como tal la unión de la cultura hispana cuando nos conquistan los españoles y la mesoamericana, que es la que ya estaba aquí, pero yo me voy a enfocar sobre todo en la cultura prehispánica. Vamos a hablar un poquito de lo que es para los mexicas el Día de Muertos o cómo es que evolucionó, qué era lo que ellos creían, qué era lo que ellos pensaban acerca de pues este festejo, este culto o esta forma de ver la muerte que evolucionó hasta convertirse en el Día de Muertos que nosotros ya tenemos pues de cada año como cultura. Sí, de hecho yo tengo entendido que lo que es el Día de Muertos como tal viene de una mezcla de tres culturas que viene siendo la mexicana, que eran los mexicas, los españoles y la cultura celta. Ese dato no lo tenía. Sí, de hecho, la cultura celta, por la parte que viene lo de la cultura celta, viene más o menos por el hecho de que en el 31 de octubre es cuando ellos festejan el Año Nuevo. Entonces, para ellos era como digamos que como una renovación de ciclos, pero era curioso porque por ser una renovación de ciclos, ellos, haz de cuenta que esa era la parte como que más oscura de su año, cuando empezaban con esto de las cosechas y todo eso, pero era como que la parte más oscura para ellos, por eso es que de ahí partía lo que era el año nuevo para ellos. Pues. Ok. O sea, el año era como, lo medían por sus cosechas, por cuánto cosechaban, cuánto sembraban. Y ellos lo marcaban en su calendario, en el celta, lo marcaban lo que es el 31 de octubre. Ok, sí. De hecho, también parte de dónde surge todo este culto, pues es porque en estas fechas, pues marca como que el fin de la cosecha y las personas estaban como que esperando ya a que viniera pues este final y hacían cierto tipo de rituales. De hecho, una de las cosas que pues hay una diferencia entre lo que es la cultura mexica y lo que ya pues instauró el colonialismo con la religión católica, pues es que ellos no creían que, o sea, cuando a ti te enseñan acerca de lo que hay después de la muerte desde una perspectiva religiosa, judeocristiana, pues tiene mucho que ver por el bien o el mal. Como tú fuiste, depende a dónde vas a ir. Pero en este caso nos estamos refiriendo más que nada, como lo comentas tú, de las religiones, lo que es el cristianismo y todo ese tipo de cuestiones, se manejan nada más cielo e infierno. Sí, es moral. Eso es como que algo totalmente moral. Depende de cómo te comportaste, es a dónde vas, o al cielo o al infierno. Y pues esta cultura mexica, ellos tenían 4 destinos después de morir, que dependían de cómo morías. Dependiendo de cómo morías, era a donde tú ibas a ir. Sí. Entonces, creo que era, si mal no lo recuerdo, era si morías de causas por muerte natural, si morías creo que por causas de agua, que murieras ahogado o que te cayera un rayo, porque también eso es de cuestiones del agua según la cultura mexica. Y creo que el otro era si morías en guerra, en batalla, o si eras un niño, si mal no lo recuerdo. Sí, de hecho ellos decían que si los guerreros
los guerreros que morían pues peleando, los que eran pues los que atrapaban para el sacrificio. Ellos al ya trascender viajaban a un lugar conocido como la Casa del Sol, porque ellos estaban destinados a acompañar a Huitzilopochtli en su recorrido. Pero también, si morías en tu primer parto, ellos consideraban a las mujeres, consideraban el parto como una guerra. Y al momento de morir en ese parto, pues las consideraban como guerreras y también acompañaban al dios Sol en su recorrido. De hecho, el doctor Matos Montezuma dice que los guerreros hombres acompañaban a Huitzilopochtli de la mañana al mediodía. Ellos acompañaban en ese recorrido. Y del mediodía al anochecer la acompañaban las mujeres que habían muerto en parto. Sí, de hecho, esa parte creo que es lo que te iba a comentar justamente, que eran estos dos tipos de, digamos que en este tipo de desvivimientos que tenían ellos, se dividía en dos y pues era prácticamente la mitad del día para los guerreros y la otra mitad para las mujeres que morían en la batalla del parto como tal. Sí. Otro destino que ellos tenían era el Tlalocan, la tierra gobernada por el dios Tlaloc, el dios que era el dios de la lluvia, el dios de las tormentas. Ahí iban todos los que al fallecer pues eran por causas de agua, ya sea ahogados, por un rayo, o enfermedades que los mexicas consideraran frías o de agua. Allá iban todas las personas estas. Y también estaba el Chichihualco o algo así, que es allí donde iban los niños que no nacían. Decían que allí había un árbol, que este árbol era una nodriza, y que alimentaba a estos niños que no habían nacido hasta que la tierra volviera a decidir que nacieran, pues que los regresaran. Sí, de hecho, yo tengo un dato ahí, digamos que como folclore, por decirlo de alguna manera. A mí me parece muy interesante el hecho de que como en México como tal, por ejemplo, hay países, digamos, en cualquier parte del mundo, donde lo que es la etapa esta de la muerte, que es un lugar, es una etapa que todos en algún momento vamos a llegar. Entonces, en muchos países hasta lo catalogan como algo sombrío, algo oscuro, pero lo curioso y lo que me parece muy interesante y sinceramente bastante bonito, es el hecho de que como en México como tal, es algo como que muy vivo, muy lleno de color. De hecho, pues ya tenemos aquí acomodado como que si fuera un pequeño altar. Y pues sí, los colores sí son bastante vivos, inclusive lo que es la flor de cempasúchil tiene un color demasiado bonito, muy llamativo. Entonces eso se me hace muy bonito y se me hace que es algo que llama mucho la atención, digamos, entre los demás países y cómo vemos nosotros como mexicanos lo que es la etapa de la muerte, que prácticamente para nosotros es una fiesta más, pues, y es una de las fiestas, digamos, que más importantes, así es, de nosotros como cultura. Sí. Y en cada estado, tengo entendido que en cada estado pues se festeja o se conmemora o se celebra de manera diferente, o sea, cada estado tiene como sus propias subculturas de cómo festejar el Día de Muertos. Sí, es como, básicamente sería como si cada estado regionalizara el festejo. Sí. Y sí se manejan, creo que en Michoacán, si mal no lo recuerdo. ¿En Pátzcuaro? Sí, es donde digamos que es como que de las festividades más grandes que se hacen en cuestión de lo que es el Día de Muertos. Sí. Y bueno, retomando los destinos en los que creían nuestros antepasados, el último destino del que vamos a hablar pues es el Mictlán, donde iban todas las personas que pues fallecían de causas naturales, de otro tipo de enfermedades o de otro tipo de situaciones que no tuvieran nada que ver con la muerte, con la guerra o con el agua. O sea, la mayoría de las personas iban al Mictlán. Estaba regido por Mictlantecutli,
el señor del Mictlán. Era el señor de la muerte, si mal no lo señor de la recuerdo. muerte. Y su esposa, Mictlantzihuatl, creo. ¿Sí, no? Creo que sí. Creo que Y- sí, no recuerdo muy bien. No manejo muy bien El náhuatl. el mexica, El náhuatl. el náhuatl. No lo manejo muy bien. No te lo vengo dominando. Y pues decían que realmente la persona como tal no es la que iba. Ellos creían que teníamos esencias. Entonces había que pasar por un recorrido. Y el primer recorrido, y se me fue el nombre, es el que la diosa de la tierra, o dios de la tierra, porque pues no está muy, ahí no hay como que género en ese sentido. Creo que sí era diosa. Diosa o dios se puede tomar de las dos maneras. Ok. Porque en las representaciones lo ponen como tanto femenino como masculino. Ah, ok. Lo que pasa es que en la parte que a mí me tocó investigar, tal vez digamos que la fuente, ahí me lo pusieron como femenino, que era una diosa, la diosa de la tierra, que es donde, digamos que empezaba lo que viene siendo el proceso del viaje hacia así es. Tlaltecutli es la diosa de la tierra. Y lo primero que tenía que pasar es que la diosa de la tierra devorara a la persona que pues había desvivido. Eso es lo primero que pasa. De allí, las personas tenían que recorrer un camino que duraba 4 años para poder llegar hasta el Mictlán. Así es, pero en este caso, por ejemplo, de la diosa, que era el primer proceso, en este caso, para tomarlo ahí como dato, para que vayamos sabiendo un poquito más de lo que viene siendo lo que es digamos que el proceso de cuando una persona desvive. Generalmente la mayoría de las personas, dependiendo la cultura, no obviamente, y el país, pero por ejemplo aquí en México, o la persona o se entierra o se crema, cosa que sí hacían también los mexicas, era o enterrar o cremar. Sí. Pero en este caso en específico, la gran mayoría de las personas no saben o lo manejan como por el hecho de que, bueno, entierro a mi familiar o a la persona que en este caso haya desvivido, y lo ven como que es un proceso para vivir el duelo o como para despedirse. Sí, es parte de, pero el proceso de lo que es enterrar viene básicamente de lo que comentabas tú, así es, porque el cuerpo se enterraba para que la diosa esta o dios que tú comentas, ella lo devorara, bueno, lo devoraba en este caso, pero el alma como tal, la diosa la volvía a regresar, digamos que la llevaba a renacer, y era cuando ya llegaban a las puertas del Mictlán, que en este caso el Mictlán tenía, si mal no lo recuerdo, que creo que eso es lo que vas a comentar tú en un momentito más, eran 9 niveles. 9 niveles. Y cada uno tenía digamos que eran como pruebas. Como pruebas, sí. De hecho, yo les iba a comentar que esta diosa, pues, decían que el proceso para llegar al Mictlán duraba 4 años. Sí, entonces, el primer proceso era que esta diosa, la tierra, devorara el cuerpo. Y lo que pasaba ahí es que en las representaciones que ellos manejan, es como si volviera a pasar todo a la inversa. De hecho, de nuevo cito a Matos Montezuma, este doctor en antropología, que decía que ellos lo manejaban así porque cuando una mujer salía embarazada, el proceso para que nacieras duraba 9 meses. Entonces ellos creían que durante esos 9 meses, pues, pasabas pruebas de poder pues, estar en el vientre hasta que llegara el nacimiento. Esta diosa se lo devoraba y volvía como que lo regresaba al útero, al vientre, y él tenía que volver a pasar todo al revés. Es lo que ellos creían. Y dice también que pues tenían esencias, que no era como que todo el cuerpo fuera, sino que entendían que había varias esencias. Una de ellas estaba en la cabeza, que era la tona. Otra la ponían en el área del corazón, que la llamaban Teyolía, y a esta era la que viajaba hacia el inframundo una vez que las personas pues fallecían.
Y la otra era el iyot, que estaba en el hígado, que está más relacionado como a las emociones, a todo este tipo de situaciones, las enfermedades. De hecho, cabe mencionar que es el proceso que tú comentas que duraba, digamos que lo que es viene siendo como un funeral, que era de 4 años. Sí lo manejaban así los mexicas, pero para ellos era como que el proceso de duelo. Durante esos 4 años, ellos, cuando digamos que se cumplía el primer año, segundo año, tercer año, de lo que viene siendo pues digamos que el aniversario luctuoso de su familiar o de la persona querida, se hacía una gran celebración en la que a ellos, por ejemplo, obviamente esto dependía mucho del estrato social de la persona, ¿no? Porque si eran personas humildes, igual se le hacía cada 4 años, pero por ejemplo, cuando eran personas, digamos que de abolengo, en lo que era... De la realeza. Ajá, de la realeza, en aquel tiempo, inclusive había sacrificios humanos en los que ellos mismos, por ejemplo, estas personas de alcurnia, de abolengo, de la realeza, de los mexicas, inclusive sacrificaban a sus sirvientes. Esto era para que, digamos que para que también estos sirvientes, y obviamente los sirvientes lo hacían, para ellos era un honor el tomar ese sacrificio, porque se estaban sacrificando por la persona a la que ellos servían. Como para hacer el viaje juntos. Exactamente. En ese proceso de los 4 años que servía tanto para los dolientes, ese era como que parte de su proceso de duelo, que ellos lo manejaban, como lo vemos, bastante largo, de 4 años. También era para que el alma pudiera llegar, digamos que al Mictlán en una manera segura. Por ejemplo, como dato ahí, por ejemplo, aquí tenemos calaveritas de azúcar, ¿no? Entonces, el que los hagan de azúcar y con colores y todo eso viene ya más apegado a lo que vienen siendo los dulces que trajeron los españoles, pero el hecho de poner el cráneo como tal de la calaverita era porque en este caso... En una representación pictográfica de Mictlantecutli. También, pero lo que te comentaba de que sacrificaban a los sirvientes que tuvieron en vida, les ponían a ellos el cráneo de estas personas en sus tumbas. Así obviamente como también se les ponían cosas que les gustaban en vida, comida, cosas que les ayudaban también para viajar a lo que es el Mictlán y pasar estas pruebas que tú nos vas a comentar que pasaban en estos 9 niveles de lo que era el Mictlán. Sí, el Mictlán. Sí. Pues no sabía yo, me sorprende el dato de los sacrificios a los sirvientes. Me recuerda un poco a la cultura egipcia, que más o menos hacían como que algo muy parecido cuando alguien de la realeza pues también lo enterraban con sus sirvientes en la pirámide y todo. O sea. Sí, lo que pasa es que mira, básicamente las culturas en aquel tiempo, ya creo que ya lo hemos comentado en otros episodios, pero hay demasiadas similitudes, Pero pues enfocándonos en lo que es la cultura mexicana como tal, que es lo que nos atañe en este momento, pues sí es bastante interesante el hecho de cómo ellos, inclusive los mexicas como tal, no tenían como lo tenemos ahora, que es 1 o 2 días, que en realidad tengo entendido que son una semana, 5 días aproximadamente, lo que se maneja para lo que viene siendo las festividades del Día de Muertos. Ellos no tenían un día en específico como tal, sino que lo manejaban durante 3 meses en el año. Creo que uno era abril y los otros 2, creo que el otro era noviembre y el otro no recuerdo, pero eran 3 veces en el año. Ellos se manejaban por veintenas, ellos no tenían meses como tal. Ni una fecha en específico, o sea, tenían como veintenas. Ajá. Y había en diferentes épocas del año, era dependiendo lo que se hacía, pero en esta época pues ellos lo relacionaban con la muerte, porque era el proceso en el que todo moría porque llegaba el invierno. Entonces como que si te fijas dura 3 meses, en abril vuelve todo a surgir. Ajá. Y a mí se me hace muy pues impresionante y curioso y
y realmente me apasiona ver cómo el significado de la muerte para ellos era totalmente diferente. O sea, sabían que este proceso iba a llegar. Ellos, todas las representaciones que vemos son porque observaron eso. Entonces, desde cómo ellos pues, ponían a las deidades. De hecho, Mictlantecutli, este dios señor del inframundo, está representado como un ser descarnado. No tiene piel en lo que es el rostro, pero sí tiene todavía en las manos y en las piernas, y en el tórax se ve como que le faltan partes y lo representan con el hígado salido. Muchos creían que era el corazón, pero en realidad es el hígado el que sale. Y me sorprende cómo la mayoría de las personas iban al Mictlán, pero a los otros destinos ellos realmente creían que iban para allá. Y era un honor morir en la guerra, era un honor pues ser capturado y pues morir de forma en sacrificio. Y hay un pasaje que realmente no recuerdo dónde lo leí o lo escuché, pero que decía que en abril se hacían sacrificios al dios Tlaloc, uno de mis deidades favoritas, donde se le ofrecían niños y los preparaban a tal grado de que si el niño, subían un cerro y si el niño lloraba, significaba que iba a haber pues mal augurio, iba a haber inundaciones, no se iba a ver bien. Pero que también en este proceso personas llevaban niños o ancianos o gente con discapacidades que ellos creían que no iban a poder pasar las pruebas del Mictlán, que iban a estar muy difíciles para ellos porque o tenían una discapacidad o estaban muy pequeños, que decidían ahogarlos y ofrecérselos a Dios, porque entonces de esa manera ya pasaban directamente al Tlalocan, el lugar donde siempre era verano. Entonces ellos creían que así era como que les aliviaban ese viaje y esa carga y se quedaban más satisfechos con eso. Y eso es muy interesante. Sí, de hecho, un dato ahí curioso que me parece es que, por ejemplo, inclusive las religiones ahorita, lo que son las religiones, sobre todo las judio-cristianas, básicamente hablan de lo que venían hablando ellos, ¿no? En esta cultura de los mexicas, que como lo comentabas tú, que ellos prácticamente se preparaban para lo que era la muerte, que era algo inevitable. Si nos ponemos a revisar bien lo que vienen siendo estas religiones judio-cristianas, básicamente también te están preparando para lo que viene siendo lo que es la muerte, y ellos hablan de que pues obviamente que te portes bien, que seas una buena persona con tus semejantes, con todo ese tipo de cuestiones, con la naturaleza también, en este sentido, que seas muy espiritual y ese tipo de cuestiones. Entonces eso también te está preparando para... pero más desde el lado moral. Sí, obviamente más desde el lado moral. Ellos ya lo hacían desde un lado ya más, digamos, inclusive el hecho por ejemplo, cuando llegabas a lo que eran estas etapas para llegar al Mictlán, en la primera etapa, cuando llegabas aquí a esta parte, tenías que cruzar un río. Pero para poder cruzar el río, tenías que tener un perro, un xoloescuintle, que esos xoloescuintles, que eran espíritus de xoloescuintle, ya se encontraban en esta parte que era lo que es el inicio del recorrido de las 9 etapas del Mictlán. Pero, que es a lo que iba, en este caso, por ejemplo, ellos decían, los mexicas, que el perro te iba a acompañar y te iba a ayudar porque es un perro sagrado para los mexicas, e inclusive debería ser un perro, digamos que para nosotros ya como cultura ya más moderna en este caso, deberíamos de cuidar mucho lo que es la raza de ese perro y tenerlos más digamos que más en cuidados y todo eso, porque es una raza originaria 100% de lo que es México como tal. Entonces, así como el perro chihuahua también son las dos, creo que son las dos únicas razas 100% mexicanas. Hay otro, se llama Kou o algo así,
C-O-H-U-P. No conozco esa raza, sinceramente. Es como si fuera un lobito negro. Ah, ya lo ubiqué. Pero no recuerdo bien cómo se pronuncia el nombre. Sí, pero bueno, te comentaba, en este caso, ese perro era el que te iba a acompañar durante todo el recorrido para que tu alma llegara sana y salva a lo que es el Mictlán y que tú pudieras pasar esas pruebas. Pero si tú en algún momento de tu vida le hiciste daño a un perro o lo trataste mal o cualquier cosa, o sea, básicamente es un pórtate bien hasta con la naturaleza, el perro no te iba a ayudar y te iba a dejar completamente solo para que tú trataras de pasar estas pruebas. Inclusive en una de las etapas de lo que es el Mictlán, todas las pruebas eran diferentes, cada etapa era muy diferente, tenía su nombre muy difícil de pronunciar, por cierto, pero en una de ellas había, creo que eran 7 montañas las que tenías que cruzar. Ajá. Y en esas montañas había, digamos que piedras de... la piedra esta que usaban ellos para hacer cuchillos y todo eso. Obsidiana, pero era una obsidiana negra, muy filosa, que se encontraban en estas montañas de esa etapa en específico del Mictlán. Creo que era más o menos al llegar al medio del Mictlán. Llegaba un punto donde los vientos soplaban tanto que si el perro no te guiaba o no llevabas tú, digamos que las cosas que necesitabas para cruzar el Mictlán, porque en este caso también ellos, los mexicas, por ejemplo, te integraban con cosas que ellos sabían que ibas a necesitar para cruzar estas etapas. Así es. Entonces, los vientos soplaban tan fuerte que te regresaban o montañas atrás o hasta el inicio y que volvieras a empezar todo el recorrido. Entonces, tu proceso de 4 años duraba un poco más. Bueno, vamos a contextualizar un poco acerca de lo del perro. Sé que es muy famoso, pero para los que no sepan, para los que o no son de México o es la primera vez que se interesan por esto, bueno, pues el Xoloescuincle es un regalo del dios Cholo. Y el dios Cholo es el hermano gemelo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y el dios que pues gobierna los vientos y el aire. Básicamente una de las deidades, si no es que la deidad más importante para los... Una de las deidades más importantes, sí. Es que realmente lo que yo tengo entendido es que todas eran importantes. Quetzalcóatl es uno de los cultos que más se han, pues que más se extendió en la era moderna, pero también el culto a Tlaloc y a Mictlantecutli era muy fuerte. Mictlantecutli, el dios del inframundo, era tan venerado como temido. Sí. De hecho, hay partes en las que leí que los bebés cuando nacían, para pedir que lo cuidaran, ponían imágenes de ese dios descarnado cerca de donde dormían, para que el señor del inframundo los cuidara. Entonces sí está como que todos se tenían como que su propio, cada quien como que decidía, ¿no? Sí, de hecho es que es lo que te comento. La cultura mexicana es muy rica en ese sentido, en cuestión de, digamos que dioses y cómo ellos manejaban lo que es, por ejemplo, en este caso lo que es la muerte como tal. Entonces, de eso hace como que esta celebración que llevamos a cabo nosotros, en específico como mexicanos, que pues igual si nos están viendo en otras partes del mundo, que sepan que aquí para nosotros básicamente lo que es la muerte es una fiesta más. Sí. Ay, pues les iba a contar sobre el dios Cholo. Este dios era el hermano de Quetzalcóatl, y en un pasaje, al momento de crear a la humanidad, ellos cuentan que tuvieron que ir al inframundo porque allí había muchos huesos, entonces iban a tomar unos para crear al humano. Entonces ellos viajan y ellos hacen todo el viaje y regresan y vuelven a hacer todo el viaje. Cuando ya vuelven, llega un momento en el que pues, se cuestionan si nosotros como deidades fue tan difícil y casi no llegamos, para ellos va a ser todavía muchísimo más difícil atravesar estos pasos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este dios? Que lo representan como con cabeza de perro, o sea, parece un cholo, es un Xoloescuincle, pero con forma antropomórfica.
lo que hizo fue que de un hueso de él y de barro creó a este perrito. Lo regaló para que los guíe a las personas por esos pasajes, porque tiene los recuerdos del dios Cholo que acompañó a Quetzalcóatl en el mundo. Por eso él se sabe el camino. Entonces, ahí hasta el perrito tiene que estar, si está muy bonito, si está muy blanquito, pues es muy joven. Entonces todavía le falta como que madurez para poder cruzar. Y si ya está oscurito, si está negrito, pues quiere decir que ya fue. Y ya, o sea, ya hizo su recorrido. Pero si está cafecito, quiere decir que es ideal para que te lleve a cruzar al Mictlán. Y curiosamente la mayoría de los Xoloscuintles son de color café. Son cafecitos, sí. La gran mayoría, porque también sí me ha tocado ver unos muy negros. Blancos no me ha tocado ver. O de piel Pero manchaditos, sí. Manchaditos, sí. Cabe mencionar que, pues igual para la gente que no conozca lo que es esta raza, sobre todo gente que no es de aquí, de lo que es México como tal, es un perro sin pelo. Un perro sin Digamos, pelo. Sí, y pues en realidad pudiera pensarse que es un perro feo, pero en realidad es una raza muy, muy bonita. Sinceramente es un perro muy, muy atlético, muy estético, muy bonito. Muy difícil encontrarlos aquí en México. De hecho, en el episodio pasado, mi hermana, que hoy no nos acompaña, mencionó a su perra, Stella. Es cruza de Xoloscuintle, pero pues lamentablemente pues ella no la quisieron adoptar, porque en todas las camadas de Xoloscuintle siempre sale uno o dos perritos con pelo, y pues a ella no la querían adoptar, no la pudieron, bueno, más bien no la pudieron vender. Entonces, para que no le hicieran daño, pues ella decidió adoptarla, pero ella es cruza de Cholo. Y ahí quedó Stella. Ahí quedó Stella. Nos va a cruzar en mi plan. Trate bien a todos los perritos. Pues como decíamos que la mayoría de las personas, pues al morir, pues ellos iban o viajaban, o su esencia viajaba hacia el Mictlán. Pues para llegar a este lugar tenías que atravesar varios pasos. Y el primer paso, pues ya lo mencionaste, que es ese conocido como el lugar donde se encuentran los perros. Sí, era el primerito. El primerito, que tenías que cruzar un río, lo delimitaba, y ahí es donde tú te juntabas con tu cholo y ya él te ayudaba a cruzar ese río. ¿El segundo nivel de qué trataba? El segundo nivel es el lugar donde se juntan las montañas, así era conocido. Ah, sí, creo que ya recuerdo ese nivel. Eran dos montañas que se juntaban. Ajá, donde las montañas estaban separadas. Entonces, cuando las almas iban cruzando, si no medían bien el tiempo, las montañas se cruzaban, se juntaban de nuevo y aplastaban a lo que eran las ellos almas. tenían que calcular el tiempo o buscar la forma para poder cruzarlas sin que fueran triturados. Eso será el segundo. En el tercero. En el tercero es la montaña de Obsidiana. Esta montaña que tú comentabas, que pues tenías que viajar por arriba y que pues soplaba el viento de tal forma, creo que tenía 7 picos. Sí, creo que sí. De tal forma que ibas regresando, entonces tú tenías que pues dejar lo que eran alhajas, ropas y todo ese tipo de cosas para poder seguir cruzando, porque todo eso como que hacía que te regresaras. Sí. Ahí arrojaban todos. De hecho, creo que hay un nivel, no recuerdo cuál es, donde aparecían, era como un bosque que aventaban flechas. Es que, bueno, en esta montaña de Obsidiana eran como dos pasos. En esta montaña hay 2 pasos. Uno es donde las piedras, como pues eran filosas, iban cortando y tenían que arrojar todo. Y la otra era el de los vientos, que congelaba y que se sentían muy, muy fuertes, un viento frío. Y ahí era donde tenían que pues calcular. La otra etapa después de esta es el lugar que es donde tiembla como bandera. Sí, donde las almas tiemblan como banderas. Sí, cada una de estas etapas pues estaba regida, o en estas etapas había como que deidades o
o criaturas o monstruos que vivían en estas etapas. No quiero decir como monstruos como tal, porque no son monstruos, sino eran como criaturas mitológicas que vivían allí. Una era una serpiente, otra una lagartija. Sí, es que para lo que eran los mexicas, en realidad ellos no los manejaban como monstruos como tal, sino que como, digamos que como que subdioses o semidioses, sí. Algo así, ¿no? Sí, y ahí pues había vientos que pues sangoloteaban a las almas de un lado a otro como si fueran banderas, hasta que pues las sacaban de ese pasaje y ya cruzaban a la otra, a lo que era la siguiente etapa. Ajá, lugar donde se flechan, se atas a la gente. A ver, lugar donde se flechan, se atas a la gente. Ah, sí, ese es el que te digo. Ajá. Era un bosque donde cuando las almas iban cruzando aparecían flechas que salían de entre los árboles, pero se supone que, bueno, según dice el códice, que estas flechas eran arrojadas por manos invisibles. Sí. Pero estas flechas tenían un patrón muy, muy difícil de descifrar. Entonces, las almas que lograban descifrar lo que es este patrón de las flechas lanzadas prácticamente al azar, pero en realidad sí tenían un patrón, eran las almas que llegaban a cruzar hacia el otro lado. El lugar donde se come el corazón de los fallecidos. Y en este lugar, si mal no lo recuerdo, es donde aparece un jaguar. Un jaguar, sí. De hecho, en ese lugar pues iban a aparecer, había como animales, como animales salvajes, donde pues tú tenías que ahí atravesarlo, cuidándote de esos animales, pero al llegar al final, se te iba a aparecer un jaguar, y este jaguar te iba a comer el corazón. De hecho, lo que yo investigué era de que en realidad el jaguar podía aparecerte en cualquier instante del trayecto, te aparecía en cualquier instante, pero tú tenías que cuidarte de que en el trayecto pues obviamente no te apareciera este jaguar y devorara tu corazón. Pero había almas que se desviaban del camino intencional para, digamos que, tratar de rodear. Y que no les comieran su corazón. Ajá, pero esas almas, ahí sí era 100% seguro de que el jaguar te iba a encontrar. Porque el jaguar en específico era tratar de agarrar a las almas que iban pasando y cazar a los que se salieran del camino. Entonces, si tú te salías del camino, o el alma que se salía del camino, era segurísimo que el jaguar lo iba a atrapar y se iba a devorar su corazón. Y ya después de que te comieran el corazón, llegabas a un lugar donde había unos ríos. Ya la persona, o la esencia, o el fallecido sin corazón, habiendo dejado atrás todas las pertenencias que llevaba, despojando todo eso. Sí, después de haber pasado todo el proceso. Sí, llegaba a ese río y pues lo iba a atravesar. Iba a atravesar 9 ríos para ser exactos. Y pues ahí estuvo como que donde ya era casi llegando al final, iba a dejar ahí, pues ya llegaba sin corazón. Había dejado sus ropas, sus alhajas, sus pertenencias y todo este proceso para poder llegar finalmente a el lugar de las 9 regiones de los muertos, donde te esperaba pues el señor Micantecutli. Una vez que llegabas ahí, pasabas los ríos y entonces te recibía una neblina muy profunda que ya no permitía a los fallecidos pues ver nada a su alrededor. Ya para este punto pues llegaban exhaustos, ya el alma estaba cansada, y aquí es cuando esta persona pues iba a recibir como un juicio que vemos también en otras culturas. Ahí el señor en su residencia, el dios Micantecutli y su esposa Mictlecacihuatl. Ellos pues iban a estar ahí esperando a la persona que haya logrado, porque pues se supone que no todas las almas o las esencias llegaban hasta ese lugar, porque pues
Sí, básicamente, o sea, las almas era muy difícil pasar y llegar, bueno, cruzar todos estos niveles y llegar hasta lo que era donde estaba Micantecutli y su esposa. Pero prácticamente el que llegaba tenía asegurado el llegar al Mictlán. Sí. Ya pues una vez que llegaban ahí, que pues hacía ese peso de todo lo que había vivido en su vida, y una vez despojado de todo al entrar, pues ya era lo que le quedaba, pues era pues descansar. Sí. Ya era como que el eterno descanso hasta que volviera el alma de nuevo a nacer. Entonces es un proceso en el que ellos creían que pues esas mismas etapas pues las hacías cuando nacías y ahí las hacías de regreso. Sí, digamos que en totalmente en sentido contrario, vaya, de lo que era el nacimiento. Una cosa que te quería preguntar, no sé si en este caso, esa parte no lo he checado, cuando estas almas renacían, también en la cultura mexica, ¿renacían también en animales? ¿O solamente...? No tengo ese dato. O sea, de que pudiera haber la reencarnación como... pues ahora en jaguar o ahora no tengo ese dato. De hecho, yo tampoco, pensé que tú lo tenías, no lo investigué, pero hasta ahorita que estás comentando esa parte como que me surgió la duda. Sí, no, pero está interesante y sería bueno poder investigarlo para sacar la dudita. Pero sí me parece, yo creo que sí, porque sí me parece como que tiene mucha lógica, o tendría mucha lógica para la cultura que eran, como ellos que eran bastante apegados a lo que era la naturaleza, la tierra, todo ese tipo de cosas, porque eran bastante civilizados en ese sentido. Entonces yo creo que sí tendrá algo de lógica el hecho de que también las almas renacieran no solo en otro ser humano, sino que también renacieran en animales, en la naturaleza como tal. Pero digamos que en este caso, por ejemplo, la cultura mexica, digamos que así era la manera en la que ellos festejaban. O lo que ellos creían. O lo que ellos creían que era lo que es las etapas de la muerte. Sí. Ahora, lo que tú comentabas acerca de lo que era la fusión de culturas, quisiera que me platicaras un poquito de cómo es que los españoles... Llegó eso, ok, sí. A eso iba. Antes de continuar, pues quiero hacer así como que una aclaración de que nosotros no somos expertos como tal. Realmente pues no investigamos un poco, y si hay alguna palabra que no pronunciamos bien o algún dato que no esté tan bien aclarado, pues nada más pues comentarles que pues realmente no somos expertos, y lo que hacemos aquí es algo pues para entretener a las personas. Y sobre todo para crear, por ejemplo, la duda, y por ejemplo también ustedes que nos están viendo, si tienen algún dato ahí o que nos puedan aportar para que también nosotros crezcamos en ese sentido, si tienen algún datillo ahí sobre todo acerca de lo que viene siendo el origen de lo que es el Día de Muertos, que nos los pongan ahí en los comentarios, por favor, porque también a nosotros nos ayudaría bastante, porque igual hay cosas que nosotros pues se nos pueden pasar. Así es, porque pues no investigamos a fondo como tal, o todas las fuentes que existen como tal. Entonces digamos que nos apegamos en 3-4 fuentes, y de ahí es donde sacamos lo que es el contenido. Así es. Sí, y pues me preguntabas acerca del sincretismo, donde estas dos culturas se juntaban, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando llegan los españoles? Para ellos pues fue un choque, porque pues ellos ya tenían como que la idea esta de lo moral, de lo judeocristiano, ya había como que otro tipo de situaciones ahí, y para los mexicas pues era muy normal la muerte. O sea, imagínate estar en una batalla y ver a alguien que viene acá con una piel de jaguar corriendo hacia ti, que en su cabeza estaba, si ahorita me pasa algo, yo directito como Huitzilopochtli. O sea, la forma en la que veían y convivían con la muerte era totalmente diferente. Sí, inclusive lo que te comentaba hace rato, hasta el hecho de sacrificarse por digamos que por la persona para la que ellos trabajaban, para ellos era un honor completamente. O sacrificar a tu familiar, o que fueran elegidos para el sacrificio, era como que un honor. Sí. O sea, y cuando llegan la evangelización como tal
a nuestro continente, pues lo que tratan de hacer es, ellos tenían esta fiesta de Todos los Santos, que también coincidía con las mismas fechas en el calendario. Entonces como que pues intentaron, pues oye, que ya no vamos a festejar, ya no vamos a hacer el culto a Micantecutli, ahora lo que vamos a hacer es pues en la fiesta de Todos los Santos. Entonces así trataron como que de mezclar ese tipo de situaciones, pero sin embargo pues mucho de lo que nosotros hacemos ahorita para festejar o para celebrar está muy arraigado en lo que son los orígenes prehispánicos. Sí, de hecho sí, básicamente fue lo que viene siendo lo que fue los españoles con la conquista y todo eso. Prácticamente pues ellos vinieron, digamos que a evangelizar. Parte del proceso de conquista fue evangelizar a lo que eran las culturas mesoamericanas nativas de aquí, de lo que es el México. Entonces para ellos el hecho de ver que ellos tenían una festividad basada en la muerte, como que dijeron los españoles, bueno, si nosotros tenemos lo que es el día 1 de noviembre, que es el Día de Todos los Santos, y el día 2, creo que, no recuerdo cuál es el otro, pero ellos era un 2 de noviembre que festejaban, para ellos fue, bueno, entonces nosotros para evangelizar sin, digamos que sin violencia, ¿Que sí hubo? Sí, pues sí, obviamente, claro que, o sea, todos sabemos que en realidad sí hubo, pero que fue una de las partes en la que ellos dijeron, nos podemos meter por aquí. Sí. Como que acomodaron ahí más o menos como para que quedara ahí. Y fue por eso la mezcla de las dos. Por ejemplo, al momento de poner un altar, pues en los pasos que tiene, el hacer una cruz de cal, pues la cruz ya es típica de lo que es la religión judio-cristiana. Básicamente el altar como tal tiene, bueno, no el altar como tal, pero las ofrendas. Ajá, pero ponemos la flor de cempasúchil, que es totalmente pues, de aquí, que solamente aquí se pone, que para que los colores guíen las almas de las personas, porque aquí se nos pasa un dato. Se supone que la esposa de Mictlantecutli, ella pues sí como que se sentía mal por ver todo este viaje que hacían y verlos cansados a las almas y ver cómo se desgastaban, que ella dijo o decidió, ¿sabes qué? Hay que darles 1 o 2 días en los que ellos vuelvan a visitar a sus familiares para hacerles menos pesada esta carne. Entonces por eso se supone que en el Día de Muertos nuestros antepasados regresan a convivir con nosotros en estos días. Sí, inclusive para la cultura mexica, es dato muy importante ese, Micantecutli y su esposa, era muy conocido entre los mexicas, que Micantecutli era demasiado estricto, era muy duro, muy recio como Dios, y su esposa era como que más flexible. Es por eso que ella fue la que prácticamente permitió que estas almas volvieran una vez al año a convivir otra vez digamos que al plano terrenal. Sí, y ella mandaba colibríes. Cuando una persona que estaba ya en el Mictlán, que estaba haciendo el pase, pues quería decirles a sus familiares, aquí todo bien, todo está bien, enviaban un colibrí. De hecho, el colibrí en la cultura mexica es un animal sagrado porque fue creado específicamente, bueno, esto según la cultura, ¿no? Específicamente para llevar mensajes desde el mundo del inframundo hasta el mundo de los vivos. Fue creado por ellos, por eso inclusive esa ave tiene características muy, por ejemplo, los colores que tiene, la forma en la que vuela, todo ese tipo de cosas según fue hecho para que tenga la facilidad de viajar las distancias desde el inframundo hasta lo que era el mundo de los vivos. Qué bonito. La verdad está muy... hay cierto tipo de cosas o de enseñanzas que te dejan que realmente me hacen entender cómo como mexicanos llevamos, bueno, nos
sé que el perder a un ser querido pues siempre va a ser algo muy difícil de sobrellevar, pero cuando investigas un poquito de eso, como que hay un mensaje, un contexto en el de que, tranquilo, es un proceso que todos vamos a llegar, pero en algún momento ese vientre universal, esa matriz nos va a volver a traer al mundo, y mientras ese proceso pasa, oye, todo está bien, acá estamos a gusto. Sí, de hecho lo que te comentaba, de cómo ellos, los mexicas, prácticamente vivían por su cultura preparándose para el momento, pues. Por eso para ellos la muerte era como que una etapa más, y no lo veían como algo malo, sino como algo bueno en realidad. Es por eso que parte de lo que viene siendo el festejo del Día de Muertos en México es una pues como lo comento, es un festejo como tal, pues. Obviamente el proceso de duelo, de perder a un ser querido y todo eso es algo doloroso, es algo difícil, algo duro, pero en realidad la muerte para nosotros como mexicanos es prácticamente causa de festejo, de celebración. Inclusive cuando se hizo este sincretismo de la unión ya no de dos, sino prácticamente, como te lo comenté en un principio, de la cultura celta, fue de tres culturas básicamente lo que viene siendo el origen del Día de Muertos. En los años de 1930, si mal no lo recuerdo, cuando tuvimos un presidente que el petróleo lo hizo parte de Cárdenas, efectivamente. Ellos trataron digamos que de devolverle a México lo que viene siendo la parte de hacerlo más el nacionalismo, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos trataron de como que volver a las raíces de estas que estamos comentando, pero digamos que ya tenemos muy arraigado el hecho de que esto lo vemos como parte de la religión judio-cristiana, de que los españoles lo trajeron. Parte sí, pero gran parte de esto es que en realidad los orígenes son prehispánicos. Tanto que en otras partes de Latinoamérica creo que se festeja el Día de Todos los Santos, sí, que también es parecido, o sea, se hace como que hasta los ancestros y... Sí, básicamente es lo mismo. Pero sí como que le falta esa esencia que tiene Día de Muertos, porque pues es ese sincretismo en el de que no se perdió una parte, pero no toda la creencia y no todo el culto que tenían hacia la muerte y hasta esas deidades, pues nuestros antepasados, los mexicas. De hecho, sí, fíjate, en realidad la cultura mexicana es muy bonita como país. Yo siempre he dicho que como país somos un país hermoso, tenemos prácticamente todos los climas en un solo país. Es un país muy rico en todos los aspectos, cultural, las personas, muy buenas personas, gente muy noble, muy trabajadora. Entonces, digamos que si nos ponemos a escarbarle un poquito de nuestras raíces, créanme que nos vamos a sorprender bastante. Supongo que igual como todo tenemos que hay nuestras cositas malas, pero en realidad es una cultura muy bonita, es algo impresionante. Los dioses es algo muy interesante, sus pirámides, la forma en que ellos vivían, en cómo llevaban su día a día y cómo fue que se fundó todo este hermoso y gran país, es algo muy interesante, muy bonito, y de lo cual deberíamos de estar o debemos de estar orgullosos todos y cada uno de nosotros como mexicanos. Y deberíamos también de fomentarlo y estar más empapado de toda esa cultura. De hecho, hay algo ahí muy me parece curioso. Mucha gente se queja en estas fechas, sobre todo porque se festeja más, digamos, lo que es el Halloween en lugar del Día de Muertos. Pero si lo checamos estadísticamente, es algo muy curioso y me parece algo muy bonito de cómo prácticamente las dos culturas se fusionaron. Aquí en México se festeja por igual las dos cosas. Pues al final de cuentas, Día de Muertos es un sincretismo, es la unión, o sea, no podemos hablar de Día de Muertos actualmente sin que estas dos culturas se hayan fusionado. Y creo que lo que pasa con Halloween fue lo mismo. Se fusionó, se juntó,
tiene mucho que ver con la cultura de las películas, con que Estados Unidos está muy cerca, con que realmente pues desde muy pequeños nos bombardean en medios y en caricaturas y todo ese tipo de situaciones con este festejo, que pues al final de cuentas para mí, yo ya en lo personal no tendría nada de malo si cada vez más se ve este festejo, porque al final de cuentas pues volvemos a lo que decimos, es el sincretismo, es la unión de las culturas y se va a dar, es una parte de la globalización. Sí, es lo que te comentaba, me parece muy, muy curioso y algo en realidad bonito que las dos culturas se fusionen, sí, en este caso, y que lo llevemos a la par, que lo llevemos de la mano y pues que también esta cultura o este festejo del Halloween se fusione también para que los demás países que lo festejan y todo eso vean que también aquí se festeja y cómo después del Halloween festejamos lo que es nuestro Día de Muertos como tal, y también ellos se enteren de lo que es nuestra cultura. Sí. Pero pues la verdad es que me pareció estuvo muy bueno el capítulo, me gustó mucho investigar acerca de esto. Nunca lo había checado o no lo había investigado tan a fondo y la verdad está muy bueno, muy interesante. Y eso que sentí que la información que tenemos está como que muy por encimita. Sí, definitivamente. Está como que muy lo basiquito, lo entendible para todos, porque si te metes a investigar, pues te vas empapando y empapando de todo lo que es esta cultura prehispánica. Pero sí, es un capítulo muy especial para nosotros, porque pues realmente a mí me gustan mucho todos estos temas y tengo mis deidades favoritas. Sí, definitivamente yo también, así que por hoy, digamos que por este capítulo, por ser las fechas y por ser una festividad muy mexicana, muy nuestra, decidimos como que hacer a un ladito lo que vienen siendo los temitas paranormales y fenómeno ovni y todo eso, bueno, fenómeno no humano, y pues hablar un poquito acerca de lo que son nuestras raíces como tal, y es más que nada porque sinceramente es algo que nos enorgullece bastante como mexicanos, pues. Sin dejar de recordar que pues la puerta del inframundo está abierta y nuestros antepasados están regresando, su esencia está regresando, así que no se les haga raro ver cualquier cosa ahí paranormal, porque... Sí, así es, y déjenle ofrenditas en sus altares. Para cuando vuelvan, pues ahí tengan sus cositas. Tengan que comer. Así es. Bueno, pues por el día de hoy, por esta noche, pues solamente nos queda despedirnos. Fue, como les comentamos, un capítulo muy especial para nosotros. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y pues déjenos sus comentarios. Coméntenos cómo festejan ustedes o cómo celebran el Día de Muertos. Es muy interesante ver que en muchas partes, en cada región de México se celebra de manera diferente. Entonces, si nos están escuchando de otro estado, pues ahí coméntenos cómo es que lo celebran. Pues denle like a nuestros videos y compártenos para poder llegar a más personas. Suscríbanse. Y pues por hoy solamente nos queda despedirnos. Así es, mi nombre es Elio Morales, mejor conocido como El Mapache, y solamente quiero agregar 2 saluditos. Adelante. Uno primero para nuestro patrocinador que pues, sigue confiando en nosotros y esperemos que siga así durante mucho tiempo, International Massage by Pati Reyes, búsquenla en sus redes sociales. Y el otro saludito es para un amigo mío, para Ángel, mejor conocido como el Compita Bronco, que me lo encontré en una tienda de aluminios y perfiles. Y me pidió que le mandara el saludito, así que pues ahí estamos, amigo, que ahí anda rifando como siempre, mi compa. Saluditos. Y por hoy yo me despido, nos vemos el próximo juevesito. Yo soy Isis Sorona y solamente me queda decirles a todos que por hoy la reunión ha terminado. Adiós.